¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a esta edición de Política y Poder por la señal de BES TV. Soy Pedro Paredes Vela. Los acompaño como cada domingo hasta las 10 de la mañana, 9 en punto. Empezamos el programa del día de hoy ya con la noticia de la coyuntura política nacional e internacional, que significa la llegada del expresidente de nuestro país, Alejandro Toledo Manrique, que luego de 5 años de un proceso de extradición que se estableció entre el Perú y Estados Unidos, recién el día de hoy se ve consumada ya con la presencia del exmandatario. Y es que Alejandro Toledo había abandonado el territorio nacional 2 meses antes de que la Fiscalía o el fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez, presente un requerimiento de prisión preventiva en contra del exmandatario líder chacano. Y desde ese momento Alejandro Toledo no ha vuelto a pisar suelo peruano hasta el día de hoy, que llegó enmarrocado y que fue subido a un avión en Estados Unidos en una silla de ruedas y también con las marrocas puestas. Triste este proceso que atraviesa un expresidente que en su oportunidad había prometido al país entero luchar contra la corrupción que había significado el decenio del gobierno de Alberto Fujimori, su principal opositor político, y que curiosamente, paradójicamente, hoy va a ser, probablemente, si no hoy, en las siguientes horas o en los siguientes días, probablemente va a ser su compañero de prisión, no de celda, pero sí de prisión. Porque Alejandro Toledo, si determina así las autoridades judiciales y del INPE, sería recluido para que dé cumplimiento a la prisión preventiva en el penal de Barbadillo, según ya se tiene casi confirmado. ¿Qué es lo que va a suceder el día de hoy? Ya llegó Alejandro Toledo, ya está en suelo peruano, llegó pasada las 7:30 de la mañana y ahora tendrá que ser puesto a disposición de la justicia, del Poder Judicial. Asumimos que bajo la condición de mandato de prisión preventiva que hay en su contra, él tendrá que ser internado en una carceleta, probablemente de la prefectura, y luego tendrá que ser puesto a disposición del Poder Judicial para el control de identidad. La defensa del expresidente ha sostenido que están esperando también que le realicen pericias médicas, evaluaciones médicas para ver su estado de salud, dado que en su momento Roberto Su, abogado del expresidente Toledo, había sostenido ante varios medios de comunicación que el exmandatario padece, entre varias enfermedades, de cáncer. No ha precisado ni el estadio ni el tipo de cáncer que padece el exmandatario, solamente dijo padece de cáncer, y eso hace que consuma hasta 15 pastillas al día. Además, esto se entiende que es una estrategia legal, que lo mandaron hacia la opinión pública, hacia toda la colectividad nacional e internacional, para que puedan de una u otra forma presentar de forma mediática una excusa que permitiría a Alejandro Toledo que se le varíe la orden de prisión preventiva por arresto domiciliario. Es una estrategia, claro está, y es por ello que Roberto Su, el día de hoy, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ratificó precisamente el tema de su salud. Y él dijo que no es que estén en contra del penal de Barbadillo, sino que primero está la salud. Eso es lo que sostuvo. Ahí vemos precisamente la imagen del momento que Alejandro Toledo, ya retirándose, bajándose del avión en vuelo comercial, es secundado por personal de la Interpol, también por alguaciles de Estados Unidos que le acompañaron en ese traslado, luego de que él se entregase a la justicia en Estados Unidos el último viernes antes del mediodía. También vemos a personal de la policía, también está gente de migraciones en este grupo de personas que acompañan al exmandatario, reitero, ya bajando del avión y siendo trasladado hacia el vehículo correspondiente. Y mencionaba lo siguiente, que la estrategia en estos momentos es que Alejandro Toledo se había beneficiado con una variación de la decisión del Poder Judicial. Pero claro, esta variación va a depender exactamente de lo que la Fiscalía podría sostener. No es una dádiva ni prerrogativa del Poder Judicial. El Poder Judicial falla sobre la base de la petición que el Ministerio Público desarrolle. Si el Ministerio Público pide que se le varíe la prisión preventiva por arresto domiciliario, pues entonces el juez tendrá que validar esa petición y otorgarla. Eso es una prerrogativa, la petición es la prerrogativa que tiene en estos momentos el Ministerio Público. El juez solamente va a determinar si existen condiciones para que se dé esa variación. Recordemos que eso, por ejemplo, pasó en su oportunidad con Pedro Pablo Kuczynski, a diferencia de lo que pasó con otros exmandatarios, a diferencia de lo que pasó con Ollanta Humala y Nadine Heredia.
donde la apelación de sus abogados hizo que el Poder Judicial varíe la prisión preventiva por el arresto domiciliario, o en todo caso la libertad bajo condiciones, comparecencia con restricciones. Eso es lo que pasó con Ollantumala y con Ananín Heredia. Y pasó con otros políticos que estaban tras las rejas. Pasó con Keiko Fujimori. Keiko Fujimori fue excarcelada por decisión del Poder Judicial luego de la apelación de su defensa legal. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski es otro escenario. Pedro Pablo Kuczynski fue beneficiado con el arresto domiciliario en su oportunidad luego de que la propia Fiscalía solicita al Poder Judicial la variación de esa condición del exmandatario, que él estaba en ese momento, estaba tras las rejas, pero por un tema cardíaco, un tema patológico, hizo que finalmente el Ministerio Público varíe esa situación. ¿Qué va a pasar con Alejandro Toledo? Probablemente él quiera acogerse de la misma estrategia que en su momento utilizó y benefició a Pedro Pablo Kuczynski. Pero si hablamos de temas oncológicos, muy probablemente también termine siendo rechazada esa petición que puede hacer la defensa de Alejandro Toledo de que le den arresto domiciliario, dado que hay un paciente oncológico en estos momentos cumpliendo condena y que es un expresidente. Y es precisamente el expresidente Alberto Fujimori. Si es que hoy día o en los siguientes días de la semana Toledo va a la cárcel, será Fujimori, Toledo y Pedro Castillo, los tres inquilinos, tres expresidentes compartiendo prisión en celdas paralelas, dentro de lo que significa esta investigaciones por corrupción o lavado de activos u organización criminal que se lo sigue a estos exmandatarios. En la comunicación estamos en estos momentos para dialogar sobre el tema de Alejandro Toledo y qué es lo que podría venirse de aquí en adelante, por ejemplo, dado que para muchos hay una situación de preocupación de muchos políticos y también empresarios por la llegada de Toledo y por lo que podría en el juicio terminar mencionando. Estamos en estos instantes conectados con el ex ministro de Trabajo, precisamente en ese periodo de líder de la Chacana, Juan Cheput, a quien le damos la bienvenida. Señor Cheput, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a BSTV. Muy buenos días. Muy buenos días, Pedro. Un placer conversar. Buenos días. ¿A usted le genera preocupación lo que significa la presencia de Toledo aquí en nuestro país? No, en absoluto. No sé por qué dicen eso también, ¿no? O sea, hay mucha ignorancia en el ambiente, ¿no? Ignorancia, falta de conocimiento, afán de querer especular, ¿no? Los ministros de Toledo están siendo investigados en estos momentos, todos los pertenecientes a Proinversión, todos. Del quinquenio, inclusive, abarca algunos ministros del gobierno de Alan García, en lo que se refiere a Proinversión. Y por otro lado, en el año 2006, el Congreso de la República, en una comisión presidida por Javier Velázquez Quesquén, investigó durante 4 años al gobierno de Alejandro Toledo. Entonces, esos que dicen que están asustados, la verdad es que ya ni ganas de contestar da ese tipo de cosas, porque eso es eminentemente especulativo. Ahora, en buena hora, valga la redundancia, que Alejandro Toledo brinde nueva información. Brinde información que permita llegar al fondo de la verdad, y eso no necesariamente puede involucrar a exministros, sino a otros sectores políticos, a personas que en estos momentos no están en el radar. Eso es otra cosa, que como parte de su estrategia, si se quiere acoger algún tipo de beneficio penitenciario, puede aportar nueva información, ¿no? Y eso sí sería saludable, creo yo, pues hay un sistema de prestigio en el Perú falso, ¿no?, en el cual mucha gente se vende como personajes honestos, pero tienen mucho que explicar. Pero, señor Cheput, ¿y usted cree que Alejandro Toledo tiene la vocación o la intención de colaborar con la justicia, de repente detallando aspectos que la investigación podría dilucidarse, un escenario mucho más claro de lo que significó la petición de coima? Porque a él en este momento lo han traído por el tema interoceánica, donde, según la delación de Jorge Barata y la corroboración del fallecido Joseph Maiman, él había pedido hasta $35 millones de coima por tramos de la Interoceánica Sur. Así es, ese es el tema y eso es lo penoso del asunto. Hay indicios sólidos en ese sentido y la verdad es que yo no sé cuál será su estrategia legal, ¿no? No puedo especular, todavía no se sabe. Lo que sí es evidente, es cierto, que es que hasta ahora se conocen los testimonios de Joseph Maiman
y de la parte involucrada, de Odebrecht, ¿no? Los corruptores. Pero no se ha escuchado nunca a Alejandro Toledo. Entonces hay que ver qué información puede aportar. Lo que sí no se debe tolerar de ninguna manera es el ensañamiento que he visto de parte de algunos sectores políticos que olvidan que ellos también tienen mucho que explicar ante la justicia. Y el drama del Perú, Pedro, no es solamente Alejandro Toledo. El drama es que todos los presidentes elegidos por el voto popular en este siglo están inmersos en hechos de corrupción. Diría de los últimos 30 años, incluyendo a Alberto Fujimori. Todos los que han surgido del voto popular, todos sin excepción, Fujimori, Toledo, Alan García, Ollanta Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo y algunos sucesores como Martín Vizcarra o la misma Dina Boluarte, están inmersos en investigaciones por hechos de corrupción. Eso es lo dramático, eso es lo que debemos cuestionar, eso es lo realmente triste. Así es. Entonces, y es claro, como sociedad es deprimente. Como sociedad es muy deprimente. La señal está un poco mal. Sí, a ver, como sociedad le decía, es una situación muy deprimente para los peruanos ver a todos los exmandatarios en este riesgo de entrar tras las rejas luego de terminado su periodo. Pero yo le quiero preguntar si usted le da el beneficio de la duda a la inocencia de Alejandro Toledo, a pesar de las fuertes cargas de pruebas que aparentemente tiene en este momento la Fiscalía. ¿Usted confía en la inocencia de Toledo? No, yo lo que creo es en el debido proceso. Yo soy realista, soy ingeniero de profesión y no me autoengaño. Como tú bien señalaste, hay indicios sólidos que podrían señalar un nivel de culpabilidad. Los testimonios de Joseph Maiman y de Barata son testimonios que vienen acompañados de elementos sólidos, según lo que señala el fiscal. Ante eso no es posible autoengañarse. Lo que falta conocer, y reitero, es qué dice de eso Alejandro Toledo. Entonces, el nivel de culpabilidad puede existir, eso lo determinará el juez. Sí. Pero para completar el escenario, pues se tiene que escuchar a la otra parte, y eso se verá en los próximos días. Claro, y ¿qué le parece a usted esta posición bastante recalcitrante que tiene David Weissman, el expresidente precisamente del gobierno de Alejandro Toledo? Porque Weissman tiene una posición bastante marcada, no le da ni siquiera el derecho a la duda o decir, como usted está mencionando, válidamente respeto al debido proceso para que se pueda escuchar la versión de Alejandro Toledo, porque para Weissman la situación está bastante clara. Weissman ha dicho, por ejemplo, que Toledo miente con mucha facilidad. También ha mencionado qué hacen Estados Unidos cuando tiene que estar aquí en el Perú. Y también Weissman dijo que él tiene mucho que contar. ¿Usted coincidió de repente con el ex vicepresidente en algún momento con esas expresiones sobre Alejandro Toledo? Bueno, la verdad es que no lo entiendo, David, ¿no? Yo le tengo aprecio, lo conozco, he sido parte de su mismo gobierno, y la verdad es que lo veo desaforado. Y no entiendo lo que dice. Él volvió a postular en el 2006, estuvo cerca de Perú Posible en el 2011. ¿En qué momento se dio cuenta de que Alejandro Toledo era todo lo contrario a lo que él siguió durante tantos años? ¿En qué momento? Eso es algo que hay que preguntarle a él. ¿En qué momento se decepcionó? ¿Por qué cambió de opinión? Después de haber postulado por Perú Posible en varias oportunidades y estar cerca del partido, inclusive casi es nuestro candidato presidencial. Igual sucede con otros ministros que dan verdaderamente lástima cuando después de haberse colgado del saco de Alejandro Toledo, ahora salen a apuñalarlo públicamente, ¿no? Como el señor Gino Costa, por ejemplo, ¿no? Un individuo como Gino Costa, que no dice nada de Susana Villarán, socio, ¿no? Socio político de Martín Vizcarra, sale ahora en las redes sociales a atacar a Alejandro Toledo. Esa doble moral de sujetos como Gino Costa es lo que le hace daño a la lucha contra la corrupción. Este señor no dice ni pío de su amigo Susana Villarán, no dice ni pío de su socio político, el corrupto Martín Vizcarra, ¿no? Pero sale a pontificar sobre Alejandro Toledo. Entonces, si vamos a hablar de lucha contra la corrupción, se tiene que hablar de todos, así como yo estoy señalando. Bienvenido al juicio, bienvenida a la investigación. No exonero a Alejandro Toledo de la posibilidad de enfrentarse a la justicia, más bien lo exhorto a que continúe en ese camino de brindar información si es posible, pero de allí tratar de convertirme en el adalid de la moral como este individuo Gino Costa, que después que rogaba por un puesto de trabajo con Alejandro Toledo,
Ahora viene a atacarlo, pues simplemente es penoso. Claro, pero ¿usted cree que Alejandro Toledo va a querer dar su versión de los hechos o allanarse a la justicia? Porque recordemos que ha tenido que pasar 5 años desde que él salió del territorio nacional y para que tenga que ser traído aquí luego de varias instancias recorridas en tribunales federales de Estados Unidos, tras rechazos, desistimientos, tras medidas que por obligación Toledo está aquí, no por voluntad propia. Él no vino a entregarse, no dijo aquí estoy. Procesenme, investiguenme, les entrego todas mis cuentas bancarias, mis informaciones, me pongo a derecho. No, Toledo está aquí bajo una situación de condición, obligado a dar cara a la justicia peruana tras 5 años. Bueno, en ese sentido es similar a lo que pasó con Alberto Fujimori cuando estaba en Chile, ¿no? O similar a lo que ha pasado con personas que se han negado hasta el final a asistir a la justicia y que la han evadido por cuestiones que no vale la pena por el respeto, porque ya no están acá. Y profundizar. A mí lo que me importa es lo que él pueda decir a partir de una situación como la actual, en la que, estando de cara frente a la justicia, está en la obligación de colaborar con que se sepa toda la verdad, absolutamente toda la verdad. Entonces, en ese interín, dentro de un debido proceso, yo sí creo que él no debe permanecer en Barbadillo. Yo creo que si se sigue la línea que ha habido con otros personajes, con otros presidentes, pues hay más de un condicionamiento para que él tenga prisión domiciliaria. Por ejemplo, Yantumal se entregó voluntariamente en Barbadillo y salió a los 9 meses. Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski, como tú bien has recordado, desde un principio tuvo una posición variada por su edad. En el caso de Alejandro Toledo tiene más de 75 años, padece de enfermedades, entonces no hay por qué hacer la excepción. Ya, entonces, si se le da el arresto domiciliario a Alejandro Toledo, lo mismo tendría que pasar con Alberto Fujimori, sacarlo de penal, porque ya sobrepasa los 80 años de edad Alberto Fujimori, tiene problemas oncológicos, tiene problemas de salud, ha sido visitante de una clínica privada y ratifica el nivel de deterioro de su estado clínico. Tendría que darse también entonces la libertad. Yo he defendido el indulto de Alberto Fujimori. Yo soy de las personas que cree que no se debe ensañar uno con aquellos que en estos momentos están sufriendo el rigor de la justicia. Igualmente defendí públicamente, cuando muchas personas se escondían porque no era políticamente correcto hacerlo, el derecho al asilo de Alan García. Así que en ese sentido yo sí tengo una línea de comportamiento. Creo que no debe haber crueldad. Tiene que haber justicia, de acuerdo, pero tampoco ensañamiento, como vemos que se ha instalado en el Perú. Y entonces, en ese sentido, si yo defendí en su momento el indulto, pues obviamente estoy a favor de que un Fujimori de más de 80 años, de mucho más de 80 años, 86, si no me equivoco, tenga algún tipo de modificación en su condición carcelaria. Pero no debemos olvidar que si Fujimori está en la cárcel, es por culpa de los propios fujimoristas. El Congreso, con 73 parlamentarios, encabezado por Daniel Salaverry, y los fujimoristas fueron los que se tumbaron el indulto cuando lo concedió Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, allí hay una responsabilidad del propio fujimorismo en la condición carcelaria del propio Fujimori. Sin embargo, esa decisión del indulto había sido restituido por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al gobierno peruano no den cumplimiento a ese fallo del TC y que Fujimori tiene que estar aún tras las rejas. Pero esa es otra instancia de la conversación. Yo le quiero preguntar si usted teme que Alejandro Toledo muera en la cárcel, como él ha sostenido en una entrevista a una agencia internacional un día antes de que se entregue a la justicia peruana. Bueno, ignoro su estado de salud, pero mira, cuando las condiciones de un presidente lo han llevado a morir en la cárcel, se producen convulsiones sociales, ¿no? O arrepentimientos tardíos. No olvidemos el caso de Augusto B. Leguía. Por eso es que yo decía, si queremos en realidad reconocer en algo las cosas positivas que también hubo en el gobierno de Alberto Fujimori, pues cambiémosle su condición carcelaria. No actuemos con crueldad, pero hay un sector que se opone radicalmente y eso tal vez impide que se voltee la página. En el caso de Alejandro Toledo, habría que ver cuál es su condición de salud para que ésta se modifique en lo que se refiere al régimen penitenciario. Y no es cuestión, como dicen los fiscales, no vamos a exigir. Primero tiene que hablar el médico legista, tiene que haber un análisis serio de la situación antes de plantear exigencias solo para las cámaras. El Perú tiene que tener
un comportamiento adecuado a la situación y en paralelo un comportamiento político que nos lleve a terminar con este drama. Pues yo sí creo que tiene que haber una modificación constitucional en el capítulo correspondiente, el capítulo político, porque no puede ser que todos nuestros expresidentes y el Congreso de la República estén infestados de corrupción, como lo estamos viendo hasta ahora. Eso tiene que modificarse para que no se vuelva a repetir este tipo de problemas. Ahora, ¿Alejandro Toledo fue un líder político o fue un caudillo que surgió luego de la dictadura de Alberto Fujimori o durante la dictadura de Alberto Fujimori y que terminó encarnando a la oposición para poder hacerse la presidencia? Le pregunto esto porque el día de hoy, ni el día de ayer, ni en días anteriores, he visto, por ejemplo, a militantes del extinto partido Perú Posible, porque Perú Posible como organización ya no existe, eso está claro. Pero ¿dónde están los militantes? Situación diferente, por ejemplo, que pasa con el APRA. El APRA perdió la inscripción y se volvió a reinscribir. Juntó inmediatamente en tiempo récord las firmas y aún consideran un líder político a Alan García como a Víctor Olaya de la Torre. ¿Qué pasa con el tema Toledo? Porque no vemos a ningún militante del extinto partido en las afueras del Poder Judicial, en el aeropuerto o manifestándose mediáticamente, haciendo una causa común en defensa de Toledo. Bueno, sí ha habido grupos de personas en el aeropuerto y en Barbadillo, ¿no? Al menos eso lo he visto en la televisión. Yo estoy desde las 7 de la mañana en diversos medios y el APRA se demoró 2 años, ¿eh? Y ha tenido graves problemas para conseguir la firma, por si acaso. Y ahorita tiene problemas de dirigencia, o sea, no es tan fácil el asunto en el APRA. En el caso de Perú Posible, en los últimos días hay el deseo de un grupo de militantes de reconstituirlo. Eso es lo que he escuchado, es lo que he leído en algunos chats. Y en lo que se refiere a Alejandro Toledo, yo creo que ocupó distintos roles. Se necesitaba un caudillo para enfrentar a Alberto Fujimori en los 90, él fue un caudillo. Se necesitaba un liderazgo para reconstruir el país luego de los destrozos en que incurrió Alberto Fujimori en el año 2001, pues él fue un líder. Y los hechos son los que mandan. El Perú creció 60 meses, nos dejó los tratados de libre comercio, recuperó la institucionalidad del país, eliminó una válvula de escape de fondos fiscales como era la ley 2530 y sobre todo entregó el país en condiciones democráticas a su sucesor Alan García. Yo estuve en el Congreso que inauguraba Alan García, que lo recibió y despidió de pie Alejandro Toledo cuando era presidenta de Cabanicas, el 28 de julio del 2006. O sea, así se marchó Alejandro Toledo. Por eso yo creo que hay que diferenciar lo que fue el gobierno de lo que él tuvo como comportamiento personal. Ese comportamiento personal que lo está llevando a enfrentar los tribunales es una cosa, pero como resultados de su gobierno, yo no tengo ninguna duda que la historia lo reconocerá como el mejor gobierno de este siglo. No, eso tiene bastante razón cuando menciona usted respecto a la condición como entregó el gobierno. Recuerdo claramente al Parlamento Nacional poniéndose de pie, aplaudiendo a Toledo y por las cifras en azul en la que dejó nuestro país. Y luego lo que significó el gobierno de Alan García fue la continuidad de las políticas macroeconómicas establecidas en el régimen de Alejandro Toledo. Sin embargo, eso no quita la acusación de coimas que habría pagado Jorge Barata y que según la defensa de Toledo es que la plata se quedó con Joseph Maiman. ¿Usted cree eso también en esa versión de que Maiman mintió en su colaboración eficaz? Y bueno, lamentablemente Maiman ya no está vivo para seguir corroborando lo mismo. Pero ¿usted cree en esa versión? Yo creo que hay que dejar trabajar a los fiscales. La verdad es que la situación es muy grave en el Perú, como para poder decir, él tiene la verdad, el otro no tiene... No, acá no es así. Acá en el caso de todos los expresidentes es una situación muy dramática, muy dramática. Y yo considero que dos cosas tenemos que hacer los demócratas y aquellos que sí creemos, a diferencia de Gino Costa, con objetividad en la lucha contra la corrupción. En primer lugar, tiene que actuarse buscando celeridad en los casos. Ya es hora que en el Poder Judicial se instalen mesas, cortes ad hoc para el caso Lavajato. Pues recién esta semana, por ejemplo, en el caso de Nadine Heredia se está viendo el tema de las agendas. Sí. No puede ser que un juez esté dedicado a una carga procesal de 20, 30 procesos y dentro de ellos Lavajato. Tiene que haber juzgados especializados. Y en segundo lugar, dejemos trabajar a los fiscales. Ante la actitud de los fiscales de investigación, obviamente va a haber un mecanismo de defensa legal de parte de Alejandro Toledo,
y al final se sabrá la verdad. Pero yo creo que no debemos adelantar opinión sobre estos casos tan delicados. ¿Y cuál es su opinión que tiene en estos momentos sobre el ex socio político también de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, y que él está con arresto domiciliario? Bueno, yo considero de que él poco a poco está logrando una serie de beneficios como consecuencia de que se va aclarando su participación. Siempre he pensado que ha habido una gran exageración en el caso específico de Pedro Pablo, que lo llevó a través de una campaña de hostigamiento mediático realmente terrible a sufrir una penalidad brutal. Entonces, espero también que en ese caso se logren establecer los mecanismos suficientes para poder llegar al fondo de la verdad. Hasta ahora, él está saliendo bien librado de las acusaciones que tenía. Claro, pero en el tema, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, que ha trabajado en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿le parece una exageración la puerta giratoria que Kuczynski había aplicado, dando asesorías a Odebrecht, que luego le daba como gobierno cuando era ministro de Estado? En este caso no es necesariamente con Odebrecht, ¿eh? En ese caso lo que hubo fue con un socio chileno, sí, lo que se conoce como la muralla china, una confusión. Él siempre ha señalado de que ahí ha habido una confusión, ha habido un tema no aclarado, pero en el tema estrictamente judicial no hay elementos de juicio suficientes. Entonces se llegó a una conclusión apresurada sin haber establecido las pruebas contundentes que demostraran eso, a tal punto que el ciudadano chileno ya está en su país y nadie lo convoca, nadie lo trae, ¿no? Entonces, como te digo, y por otro lado, si vamos a hablar de puerta giratoria, pues entonces, ¿cuántos exministros de Ollantumala, de Martín Vizcarra están ahorita trabajando para el Estado? Sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Después de haber sido parte de un gobierno, vuelven a él ejerciendo presión, ¿no? Ejerciendo influencia, distorsionando los asuntos públicos, ganando gigantescas consultorías. Y ahí sí, Gino Costa no dice nada, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando son sus amigotes. Entonces, el asunto está en que tiene que haber toda una reconsideración de la forma como se maneja el Estado para evitar casos de corrupción o casos incorrectos, ¿no? Señor Cheput, para terminar, si le pongo sobre las mesas a tres nombres: Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Alejandro Toledo, ¿quién es más inocente de esos tres? No se puede llegar a esa categoría, estimado Pedro. Yo creo que estamos en una situación dramática. Acá cada uno tiene distinto nivel de culpabilidad. Distinto nivel. Yo no puedo dejar de expresar que me siento decepcionado por la fotografía del día de hoy de Alejandro Toledo descendiendo en esas condiciones del avión. Esa es una cosa, que yo siento una tremenda decepción como ciudadano, como militante de Perú Posible, y por eso es que yo digo que Alejandro Toledo tiene que responder a la justicia peruana, pero lo que no se debe permitir es el ensañamiento. Eso es muy distinto. En el caso de Martín Vizcarra, pues indiscutiblemente es una persona que ha cometido una serie de ilícitos. Se ha señalado que recibió coima en la casa de José Hernández. Hay hasta un libro sobre eso. O sea, son pruebas contundentes y ese individuo, el traidor por excelencia, no está en la cárcel. Y de eso no dice nada Gino Costa, quien lo promovió. Un sujeto que debe estar en la cárcel, pues hasta se ha escrito un libro que él no ha denunciado, donde dicen este señor recibió una coima, varias coimas en la casa de José Hernández. Bueno, y de Pedro Castillo, todos hemos visto el comportamiento realmente torpe, el golpe de Estado, el papel de sus ministros y la selección de los mismos. Entre ellos tres, quien ha hecho un buen gobierno, sin ninguna duda, es Alejandro Toledo, pues siempre diferenció lo que significaba su gobierno de sus acciones personales. Hay consenso generalizado en que los ministros de Alejandro Toledo fueron de primer nivel, en tal forma que de ver la forma como dejaron el país. En el caso de los otros no podemos decir lo mismo ni de Pedro Castillo ni de Martín Vizcarra. Bien, señor Cheput, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Un placer. Que tenga buen domingo. Ha sido el exministro de Trabajo del gobierno de Alejandro Toledo, Juan Cheput, que es un asiduo analista político que conversa con nosotros en nuestra programación, pero que hoy lo tuvimos dando su opinión sobre el caso del exmandatario que ya se encuentra en territorio nacional luego de 5 años, obligado por la justicia a entregarse para que rinda cuentas de los actos que se le investiga por presunto lavado de activos. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Política y Poder.
Estimado cliente, recuerde que los únicos bancos autorizados para realizar sus pagos son los siguientes: BCP, con el código 18190. BBVA, con el código 4160. O vía banca por internet, como entidad BES Cable Perú SAC. BES Cable, para todos. En BES Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1.